el día de hoy vamos a presentar un experimento sobre nuestros químicos. Para esto vamos a hacer un circuito. Nosotros somos estudiantes del grado 11-2 de la institución educativa rural de edad y nuestro grupo de trabajo está conformado por Valentina Londoño, María José Alarcón, Jimena Corredor y mi persona, Catherine Sepúlveda. A continuación, mi compañera va a presentar qué es un circuito. Bueno, un circuito es una interconexión de componentes eléctricos que transportan y generan corriente eléctrica a través de una trayectoria cerrada. Tienen una fuente de energía, una carga, ya sea una luz o un motor para encender y un punto de fuente de conexión a tierra. A continuación, mis compañeras van a explicar qué materiales se tienen que utilizar para llevar a cabo un circuito. Un bombillo amarillo, un cable duplex 14, una clavija y 2 tornillos. Un trozo de madera 10×10, un destornillador de estrella, un alicate, un plafón y un metro. Bueno, lo primero que vamos a hacer es desenrollar el cable duplex para empezar con el procedimiento. Ahora lo que tenemos que hacer es en las puntitas, como este cable es doble, lo que vamos a hacer es separarlo un poquito, así como está aquí. Del otro extremo también vamos a hacer lo mismo, pero un poquito más largo, así. A continuación vamos a empezar a cortar las punticas. Como este pedazo es donde va a ir el teflón, lo que vamos a tener que hacer es cortarlo, pero no tan largo. Este es un procedimiento un poquito demorado porque lo que debemos de conseguir es que podamos cortar el plástico y no cortemos las franjas que tiene adentro el cable, para que no haya ningún fallo o nada en el circuito. Y de esta forma ya quitamos la primera parte. Todo esto lo tenemos que hacer con todas las puntas. Bueno, el siguiente paso que tenemos que realizar es que irnos para el dúplex. Como ven, mi compañera los dejó así, están despelucados, abiertos. Lo que tenemos que hacer es enrollarlos. Aquí podemos ver cómo quedan enrollados. O sea, toca comenzar y hacerle así, que quede bien bonito, bien enrollado. Luego nos vamos a dirigir a la parte trasera del plafón. Como ven, aquí tenemos los tornillitos y los huequitos por donde tenemos que meter el dúplex. Listo, vamos a desatornillar un poquito para poder que nos quede más sencillo meter el dúplex. Bueno, cogemos la puntica y la metemos por este lado. Bien, que quede bien metidito. Miren, así debe de quedar. Y luego cogemos con el destornillador y lo aprisionamos. Recuerden, para el lado derecho. Toca hacerle tal vez un poquito de presión, o bastante presión, para que este quede bien asegurado. No se nos puede salir. Acá estoy haciendo fuerza y ya está quedando. Igual vamos a asegurarlo un poquito más, ¿ok? Listo. Como podemos ver, quedó bien metidito y tenemos que hacer lo mismo con este lado. Lo metemos por el huequito. Esperen, que se despelucó un poquito y no puede quedar despelucado. Por el contrario, tiene que quedar bien. Y lo metemos por el huequito, así. Ahora atornillar nuevamente. Siempre para el lado derecho. Miramos que si haya quedado bien asegurado. Miren, le estoy haciendo bastante fuertecita y los dos quedaron bien asegurados, ¿ok? Entonces, luego de esto ya vamos a ir al siguiente punto, pero así debe de quedar. En este paso, ya que tenemos unido el plafón con el dúplex de buena manera, vamos a medir 2 metros y para eso necesito la ayuda de un amigo. Ya que hemos medido, vamos a utilizar las pinzas, el alicate y vamos a cortar en la parte de acá.
con fuerza. Ya que está cortado, separaremos un poco por la parte de acá. Así. Lo siguiente que debemos hacer es con esto que ya organizó mi amiga, lo nuevo que ella le quitó el plastiquito, lo que vamos a hacer es partir a la mitad, de cada cablecito lo vamos a partir a la mitad. Un aproximado no necesariamente tiene que ser mitad. Cuando ya lo tengamos hacia la mitad, vamos a girarlo. Lo giramos bien, que no quede ningún pelito suelto, tiene que quedar bien cerrado así. Y esto lo vamos a hacer con todos. Así deben de quedar, bien enrolladitos. Bueno, luego de ya tener esto así, vamos a cerrarlos así un poquito, los cerramos un poquito y vamos a ingresar la parte negrita de la clavija. Tenemos que separarlo así y lo vamos a ingresar por el huequito que tiene aquí abajo. Listo. Después de que ya lo tengamos así, vamos a pasar al enchufe y estos tornillitos que él tiene aquí los vamos a como desenroscar un poquito. Luego de tenerlo así, vamos a utilizar esta partecita bien pegada al tornillo. Bien pegadita al tornillo tiene que estar y lo vamos a empezar a enrollar. Cuando hagamos esto con el otro lado, estos dos cablecitos no se pueden tocar, ni este, porque si ellos dos se tocan puede generar un cortocircuito. Estos dos sí, pero los de cable diferente no se pueden tocar porque si no se puede dañar todo el circuito. También es muy riesgoso para la salud de nosotros si cometemos ese error. Ya empezamos a enrollarlo así bien, tiene que quedar bien pegado. Luego de haber hecho esto, lo que hacemos es encajar un poquito más el tornillo para que el alambre quede bien sellado. Este exceso que nos quedó del alambre lo vamos a cortar con las pinzas. ¿Qué pinzas tan buenas? Y lo volvemos a encajar así un poquito con la uña para que quede bien cerradito. Lo que acabamos de hacer con este lado, este mismo procedimiento lo vamos a tener que hacer con este otro. Ya lo tenemos los dos organizados, quedaron bien encajaditos, separados, no se tocan, están muy bien. A continuación vamos a ingresar esto, la otra partecita de la clavija, la vamos a ingresar aquí, la metemos muy bien y después de que ya la tengamos bien, podemos continuar con el siguiente paso. Bueno, ya que comprobamos que el circuito está haciendo la conexión correcta, el siguiente paso es medir desde el plafón 50 o 60 centímetros y vamos a cortar simplemente uno de los cablecitos. Después de esto vamos a pelarlo para hacer la conexión con el siguiente metro que restó. Bueno, después de haber cortado el cable, pelamos estas partecitas de acá que se van a unir con el metro sobrante que teníamos, que ya también tenemos esto acá descubierto. Y lo que vamos a hacer es que vamos a unir estas dos puntas. De nuevo, como lo dijo mi compañera, estas de acá no pueden tocar a estas porque si no se va a generar un cortocircuito. Entonces lo que vamos a hacer es enrollarlos lo mejor posible para que estos no generen una
interferencia. También lo que vamos a hacer aquí para mayor seguridad es ponerle cinta aislante y para que sigan haciendo la conexión correctamente. Después de haber hecho el mismo proceso con los dos, ahora vamos a la última partecita y vamos a hacer lo mismo. Los vamos a separar y vamos a pegarlos con el alicate. Ya quedando así cortado, lo que vamos a hacer es Tenemos toda la base del circuito lista. Vamos a poner el plafón en la base de madera. Vamos a agarrar los tornillos y los vamos a poner en los huequitos previamente hechos y los vamos a atornillar. Bueno, y así con el otro. A continuación vamos a ver si el circuito funciona. Bueno, para el siguiente paso vamos a hacer la comprobación de los enlaces químicos para el laboratorio. Para esto vamos a necesitar 15 elementos, un circuito y mis compañeras van a ir diciendo cada elemento mientras se va echando en el plato. ¿Ok? Bueno, primero vamos a comenzar con el aceite. Luego también el zumo de naranja. También vamos a echar el alcohol. Bueno, vale. Lo siguiente que vamos a echar es el zumo de limón. Vamos a echar la miel. Y el azúcar, el vinagre. ¿Vale? Bueno, en el siguiente paso estamos continuando con el jabón líquido. Después vamos con la leche. Después vamos con el agua. Y finalmente el azúcar. Bueno, ahora continuamos con la Epsosal, sal de Epso. Con la sal normal. Y el azúcar. ¿Me pueden ayudar a abrir el azúcar? Bueno, esperamos a que traigan las tierras. Y el azúcar ahora sí.
Y continuamos con el suelo. Ya esos serían todos los materiales, se aplicarían todos menos la acetona porque se nos derretiría el plato. Listo, aquí tenemos todos los materiales. El siguiente paso es que vamos a ingresar los dos cablecitos para comprobar si hay enlace químico en las sustancias en su estado natural. Si prende la bombilla, bien, quiere decir que hay enlace iónico. Si prende poco, quiere decir que hay enlace covalente polar. Y si no prende, hay enlace covalente apolar. Vamos a ingresar primero en el zumo de naranja. Como pudimos ver, no prendió, entonces eso quiere decir que hay enlace covalente apolar. Al momento de ingresar los dos cablecitos, estos no se pueden juntar, tienen que estar separados. La sustancia no puede pasar de una sustancia a la otra, por esta razón se tiene que limpiar. Ahora vamos a ingresarlo en el zumo de limón. Como vimos, tampoco prendió. Eso quiere decir que también es enlace covalente apolar. Y lo limpiamos. ¿Cómo? Vamos a intentar otra vez. Definitivamente no prende. Ahora lo vamos a intentar en la acetona. Tampoco encendió. También es covalente apolar. Ahora mi compañera le va a enseñar qué hacer con los siguientes elementos. Bueno, la siguiente sustancia con la que lo vamos a realizar es la leche. El bombillo prendió un poco, entonces esto significa que es covalente polar. La siguiente sustancia es el vinagre. Como podemos ver, efectivamente la bombilla no prendió, así que este es enlace covalente apolar. El siguiente será el alcohol. La bombilla no prendió, así que es enlace covalente apolar. Bueno, vamos a hacerla en este momento con el suero. Como pueden notar, con el suero es iónico. Prendió bastante la bombilla. Pero no los pegué así. Luego vamos a seguir con el jabón líquido. No, vamos a seguir con el agua. Como podemos notar, ese mito de que el agua pasa a corriente de electricidad es totalmente falso. Dele con pegarla. Ahora vamos a seguir con el jabón líquido. Con el jabón líquido es iónico, porque prende, obviamente. No, perdón, es covalente polar, porque prende poco. Dependiendo de la presión, vemos que si se hace fuerza, él prende bastante, pero no creo que esa sea la magnitud del bombillo, entonces sí vendría. Pudimos reparar con el suero, prendió bastante bien, y con el jabón líquido sí prende, pero es más poquito, por lo tanto es covalente polar.
El aceite es un no covalente apolar porque no hace nada. Haremos con la miel. Bueno, mejor dicho, con la sal. Como no prende, se puede comprobar que la sal es covalente apolar. Continuaremos con la sal Epsom. Como tampoco prende, comprobamos que es covalente apolar. Bueno, continuamos con el azúcar. El azúcar también es covalente apolar. Ahora el azúcar. No prender un poquito. No, pero es porque se tocaron, yo creo. Bueno, el azufre es covalente apolar. Él prendió porque se juntaron un poquitico las estas, pero en sí las... Y ya por último, la miel. La miel también es covalente apolar. Y de esta forma ya podemos continuar al siguiente paso. Bueno, el siguiente paso que vamos a hacer es vertir todas las sustancias en un vaso hasta la mitad. Por ahí hasta este nivel. Y le vamos a echar la sustancia. Bueno, a continuación vamos a agregar las mezclas en los vasos que cada uno tiene la mitad de agua y ya a base de eso podemos comprobar si son iónicos heterogéneos o homogéneos. No, iónicos homogéneos o covalentes heterogéneos. Podemos ver, la sal se diluyó completamente, esto significa que es una mezcla homogénea iónica. Bueno, ya hemos hecho varios, como son la leche, que podemos notar que es homogéneo y iónico, porque se diluye. También está la acetona, pero por el contrario la acetona es covalente, porque miren, acá está la acetona y acá está el agua. No queda totalmente diluida, se diluye hasta como un poquito. Entonces es heterogéneo covalente. Vea este también. La sal de Repsol. Es de Repsol. Bueno, la sal de Epsom ya la echamos y como podemos notar es enlace covalente iónico porque se diluye y es homogéneo. Esta sustancia es el jabón diluido en el agua y vamos a ver cuál es su reacción. Como podemos ver es covalente polar ya que enciende un poquito nomás y sí conduce corriente eléctrica. Enciende, o sea, se puede ver que enciende bastante, pero en sí no es la magnitud del bombillo. El bombillo enciende mucho más. Como se puede ver acá. Ahí enciende mucho más que con el jabón, entonces por eso vendría siendo polar. Ahora vamos a seguir con la miel. Como podemos ver, el bombillo no encendió, eso quiere decir que es covalente apolar. Ahora
La bombilla vendría siendo covalente polar. Vimos anteriormente que el limón solo pues no encendió de esa magnitud el bombillo y con agua sí lo hizo. Ahora vamos a seguir con el azúcar. Como podemos ver, la bombilla no prendió, entonces es covalente a polar. Ahora mi compañera les va a seguir mostrando las otras sustancias. Bueno, continuamos con la acetona. No prendió, así que la acetona es covalente a polar. Ahora con la leche. La leche es covalente polar. Porque sí prendió un poco la bombilla. El alcohol, es alcohol, ¿cierto? Sí, alcohol. El alcohol es covalente a polar. Porque no conduce la carga. Es covalente polar apolar porque no conduce electricidad. Cuidado, Katy. Continuamos con el aceite y agua. Es covalente a polar porque no enciende, No conduce electricidad. Ahora mi compañera Jimena va a enseñarles las otras sustancias. Ya. Bueno, vamos a seguir con la sal. Ok, profe, ignora esto. Como podemos notar, la sal es iónico porque prende y prende muy bien, por lo tanto conduce bastante electricidad. Anteriormente la sal, cuando estaba en su estado natural, no hacía prender el bombillo, pero con agua sí prende. Ahora vamos a seguir con el vinagre. Con el vinagre podemos ver que es covalente a polar, ya que no conduce electricidad, corriente eléctrica. Y por último, vamos a seguir con el suero. Podemos notar que sí prende un poquito, por lo tanto es polar, covalente a polar. Podemos notar que cuando el suero en su estado natural, el bombillo se dispara. Quiere decir que con el agua probablemente lo que hace es que no prenda bien, pues se disminuye al Prende más con la sustancia al natural. 3. Para concluir, podemos decir que realizar este laboratorio fue una experiencia muy interesante. Aprendimos cómo hacer un circuito, cosa que nunca habíamos hecho, y cómo con cosas que tenemos en nuestros hogares y utilizamos diariamente, mediante enlaces químicos, se pueden realizar corrientes eléctricas. Bueno, mediante este laboratorio, como él lo dice, pudimos observar los tipos de enlaces, que si la bombilla prendía era enlace iónico, si no prendía era enlace covalente a polar y si prendía un poquito era covalente polar.